Cuando uno se acerca al Salmo 22, experimenta algo único dentro de la escritura, un poema escrito desde lo profundo del sufrimiento humano que, sin embargo, parece abrir una ventana hacia un acontecimiento que todavía no existía en la historia. David, un hombre perseguido, vulnerable, desgarrado por el dolor emocional y espiritual, levanta un clamor que atraviesa el tiempo. No es un lamento suave ni una oración tranquila, es un grito desde las entrañas: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quien escucha estas palabras desde la cruz, siglos después, reconoce inmediatamente que Jesús las toma no solo como una cita, sino como una declaración de cumplimiento. Y aquí nace la gran pregunta: ¿cómo puede este salmo describir con tanta precisión escenas que corresponden a la crucifixión de Cristo, si la crucifixión no era un método de ejecución conocido en los días de David? Comprender esto nos lleva primero al corazón humano de David. Él está sufriendo. Él está siendo rodeado por enemigos, experimentando el abandono, sintiendo su fuerza desaparecer. Sus imágenes evocan desespero, humillación y angustia real. Pero al avanzar por el Salmo, el lector descubre algo inquietante: las palabras superan el círculo de experiencias que David vivió. Hay expresiones que simplemente no encajan con ningún episodio documentado de su vida. David sufrió, sí, pero no fue expuesto a un tipo de tortura que implicara manos y pies perforados, ni fue ejecutado públicamente, ni tuvo soldados echando suerte por sus pertenencias. Ni fue despojado de su ropa para ser repartida frente a la vista de todos. Sin embargo, allí están esas palabras, escritas con naturalidad en medio de su oración: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, mis manos y mis pies han sido traspasados. Todos mis huesos se descoyuntan. Estas imágenes, leídas sin conocimiento posterior, parecerían metáforas intensas para describir una extrema aflicción. Pero cuando se leen a la luz del Calvario, revelan un nivel de detalle casi inquietante. Es una precisión que desborda cualquier explicación meramente poética. Y es aquí donde la cadena de preguntas se vuelve inevitable: si David no vivió nada parecido, si este método de ejecución no existía aún, si ninguna cultura del tiempo utilizaba procedimientos semejantes, ¿cómo es que describe exactamente lo que ocurriría 1000 años después en la crucifixión de Jesús? Históricamente, sabemos que la crucifixión fue un método de ejecución desarrollado posteriormente, asociado en particular con pueblos como los persas y refinado por los romanos. Los tiempos de David preceden todo eso por siglos. No había forma humana de que David tuviera conocimiento cultural, militar o político de algo semejante. Él no conocía la postura del condenado, los efectos fisiológicos, la exposición pública, la burla ritualizada, ni el despojo de ropa que acompañaba este tipo de muerte. Por eso, el Salmo 22 no puede explicarse diciendo simplemente que David exageraba o usaba imágenes simbólicas. Sus palabras coinciden demasiado precisamente con lo que más tarde se convertiría en una de las formas de ejecución más crueles de la historia. Y es precisamente aquí donde la escritura despliega su profundidad: el Salmo va más allá de David. La oración del rey contiene una dimensión profética que supera su conciencia inmediata. La Biblia nos muestra que los escritores humanos, aunque reales, con emociones reales y experiencias auténticas, eran al mismo tiempo instrumentos de una revelación divina que excedía lo que ellos mismos comprendían. Pedro lo explica recordando que los profetas escribieron cosas cuyo sentido completo no entendían, e incluso indagaban y averiguaban para intentar saber a quién y a qué época apuntaban las revelaciones que recibían. En otras palabras, muchos de los autores bíblicos escribieron más de lo que ellos mismos podían interpretar. Su sufrimiento, su reflexión, su experiencia personal se convertían, sin que ellos lo supieran plenamente, en un lenguaje que el Espíritu Santo utilizaba para señalar a Cristo. El Salmo 22 no es la excepción. David siente abandono, pero de una manera distinta a Jesús. Él siente la burla de sus enemigos, pero no vivió un escarnio comparable al del Calvario. Él clama por liberación, pero su vida no culmina en una muerte violenta a manos de opresores. Sin embargo, su oración se convierte en una plantilla profética, en un molde que Dios utiliza para revelar la profundidad del sufrimiento del Mesías.
Lo que David experimenta emocionalmente, Jesús lo encarnaría físicamente, espiritualmente y en toda su plenitud. David pone palabras a un dolor que él conoce parcialmente, pero que Cristo conocería en su forma perfecta y absoluta. Esto explica cómo un poema puede contener elementos que no pertenecen al tiempo del poeta, su origen no es solo humano. El Dios que inspiró estas palabras no está limitado al desarrollo histórico de los pueblos ni a la invención progresiva de los métodos humanos de violencia. Para él, la crucifixión no era un futuro incierto, sino un plan determinado desde antes de la fundación del mundo. El que guió la mano de David al escribir este salmo es el mismo que conocía el modo exacto en que moriría su hijo amado. Lo que para nosotros es profecía, para Dios es narración anticipada. Lo que para nosotros aún no existe, para Dios ya está dentro de su conocimiento perfecto. Por eso, el salmo no es solo un eco del dolor de David, es una sombra adelantada de la pasión de Cristo. Esta sombra aparece no porque David la imagine, sino porque Dios la revela a través de él. El que escribe es un hombre angustiado, el que inspira es un Dios eterno. Y allí, en la intersección de ambos, surge un texto que toca dos realidades al mismo tiempo, el presente humano y el futuro divino. La precisión con que el Salmo 22 anticipa la crucifixión no es un accidente literario. Es un testimonio de la fidelidad con la que Dios cumple su palabra y de la unidad que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo que muchos ven como una coincidencia histórica, la fe lo reconoce como evidencia de una revelación inspirada. Lo que algunos llaman poesía intensa, la fe lo reconoce como profecía detallada. Lo que algunos creen que es símbolo, la fe lo reconoce como anuncio literal. Pero más allá de la dimensión histórica y teológica, el Salmo tiene un mensaje devocional profundo. Cada creyente puede ver en estas líneas la prueba de que Dios jamás improvisa. El sufrimiento del Mesías no fue un desastre, ni un accidente, ni un fallo en la historia. No fue un plan B. La cruz estaba anunciada en los Salmos, escondida en la vida de David, anticipada a través de un lenguaje que él mismo no comprendía plenamente. La redención no se desató repentinamente en Jerusalén, estaba escrita en la eternidad, revelada poco a poco a través de generaciones. El Salmo también recuerda que Dios conoce el dolor humano desde dentro. Jesús, que cumple este Salmo, experimenta el abandono, la burla, el odio, la injusticia, el dolor extremo y la sensación de oscuridad que muchos creyentes han sentido en sus momentos más difíciles. Cuando un cristiano atraviesa su propio Salmo 22, puede saber que Cristo ya pasó por allí antes y transformó esa noche oscura en camino hacia la victoria. El sufrimiento del Mesías da consuelo al sufrimiento del creyente. El abandono que David sintió y Jesús vivió nos enseña que aun cuando parece que Dios calla, Él está obrando un propósito mayor. Y así como el Salmo comienza con agonía, también culmina con esperanza. Tras el dolor, el tono cambia. La voz quebrada se levanta en alabanza. La misma persona que comenzó diciendo ¿por qué me has abandonado?, termina declarando que las naciones recordarán, se volverán al Señor y adorarán al Dios que reina. El patrón es claro, primero la aflicción, luego la restauración. Primero el dolor, luego la gloria. Primero la cruz, luego la resurrección. Este final fortalecedor confirma que el Salmo no solo profetiza la muerte de Jesús, sino también el fruto de su obra, la adoración futura, la victoria definitiva. Cuando alguien pregunta cómo puede el Salmo 22 describir la crucifixión si ésta no existía aún, la respuesta no es solo histórica ni literaria. Es espiritual. La profecía funciona porque su autor último no es un hombre sometido al tiempo, sino el Dios eterno que gobierna la historia. El Salmo presenta la cruz antes de que los romanos existieran, porque la cruz pertenece primero al corazón redentor de Dios antes que al arsenal punitivo de un imperio. Y esta verdad cambia al creyente. Saber que Dios ve el futuro, que conoce el dolor antes de que ocurra, que planea la salvación con antelación, que transforma el sufrimiento en victoria y que revela su voluntad en palabras que desafían el tiempo. Todo esto fortalece la fe. Revela que la Biblia no es un libro humano con intuiciones poéticas, sino una revelación divina que abraza pasado, presente y futuro.
En última instancia, el Salmo 22 declara que Cristo murió no solo como resultado de la maldad humana, sino en cumplimiento de un propósito eterno. Y ese propósito estaba revelado, velado pero presente, en la oración desesperada de un rey que jamás imaginó que sus palabras serían cumplidas no por él mismo, sino por el Rey de Reyes suspendido en una cruz 1000 años después. El Salmo se convierte así en un puente perfecto entre el dolor humano y el amor divino, entre el clamor de David y la obra redentora de Jesús, entre la oscuridad del sufrimiento y la gloria de la redención. El misterio de cómo David escribió sobre algo que aún no existía encuentra su respuesta en un Dios que no solo conoce el futuro, sino que lo construye, lo revela y lo cumple para que el mundo vea su fidelidad.